Este año, entre enero y marzo, se ha atendido Exitosa. más de 200.300 casos de violencia infantil. Así es, bueno, hasta lo que va del año, lamentablemente las cifras son alarmantes. Ya van más de 12.300 denuncias de abuso infantil a menores de 17 años que se reportan en los diferentes canales que tiene el gobierno. ¿Y esto es diferente a años anteriores? Lamentablemente, te cuento que la cifra ha aumentado en la pandemia. Lo que pasa es que en la pandemia lo que sucedió fue que se cerraron los canales de denuncia presenciales y se abrieron más que todos los canales de denuncia digitales o telefónicos. Ajá. Y bueno, la cifra telefónica ha aumentado bastante. En la pandemia también se han visibilizado mayores casos de abuso. Lo que ha sucedido en el confinamiento es que lamentablemente, al ser la familia los principales agresores de las niñas y los niños, el confinamiento lo que ha hecho es encerrar a los agresores con las víctimas. Claro. Y las víctimas han buscado canales de denuncia para poder reportar. Y en este caso las mismas niñas y niños son las que han hecho las llamadas. Por ejemplo, hasta marzo nada más la línea 100 ha atendido a más de 15.000 llamadas de niñas y niños. El año pasado también la cifra fue similar en proporción y en realidad sí es alarmante, ¿no? Esto quiere decir, bueno, que las niñas y niños sí están denunciando, pero también nos habla de una situación alarmante. Bien, ¿y cómo se puede luchar contra esto? Estamos en una situación en que los niños van a seguir en casa, no van al colegio, no tienen ese contacto con la profesora, con la psicóloga del colegio, que tal vez en algunos casos, porque eso tampoco Ujú. funciona muy bien en nuestro país, pero en algunos casos pueden estar alertas a algún caso de violencia o algo por el estilo. Ahora no está ocurriendo eso. ¿Cómo luchar entonces? ¿Cómo hacer que esto no esté sucediendo? Ujú. Tú mencionaste algo muy importante, Giovanna, Exitosa. ¿no? La responsabilidad es de todos. Todo ciudadano, toda persona tiene el deber de poder denunciar algún caso de abuso infantil si somos testigos. No basta ser, no tenemos que ser los miembros de la familia, alguien cercano. Si somos vecinos, si sabemos que está pasando algo, si vemos en la calle, vemos en alguna situación, tenemos la responsabilidad de denunciar. El gobierno tiene canales. Nosotros como organización también impulsamos que esto pueda, que las personas puedan tomar conciencia y sensibilizarse. Y bueno, lo segundo, y el segundo paso es que si es que alguien está siendo víctima o está viviendo en un entorno donde hay violencia, como padres tenemos que tomar conciencia, en primer lugar, ¿no? De lo que estamos haciendo, ver para nuestro interior, trabajar en nuestras actitudes, trabajar en nuestras emociones, Ujú. y si alguna persona es víctima, poder denunciar para que así las autoridades también muestren el apoyo en el proceso, ¿no? A veces las víctimas o las personas que están alrededor no denuncian por miedo a qué dirán, pero en realidad es un paso que permite tomar conciencia, ¿no? Ujú. Y que se pueda hacer algo al respecto. Pero Y bueno, para las en esta cifra de las denuncias, ¿cuáles son los casos que más se repiten en el maltrato? O sea, dentro de esta cifra también está, por ejemplo, el abuso sexual en casa, o dentro de esta cifra está el maltrato físico nada más. ¿Hay más maltrato físico que maltrato psicológico? Ujú. La mayor cifra se revela en el maltrato psicológico, en la violencia psicológica, sí. Es la que mayormente se reporta, más del 50% de hecho son este tipo de casos. Luego sigue la violencia física, luego la violencia sexual y finalmente la violencia económica. Pero se sabe que, bueno, la estadística siempre hay que tomarla con cuidado, ¿no? Porque hay muchos casos que están invisibilizados, casos que no se denuncian. La Exitosa. violencia Muchos. psicológica, a pesar de ser la más frecuente, es la que Ajá. menos se denuncia al pensarse que es parte de la cotidianidad del hogar, que es Porque no hay parte, una es normal. conciencia tampoco de los padres de familia, ¿no? O sea, en este momento que todos estamos viviendo con mucho estrés, ¿no? Y todos, y muchos están metidos en casa con el estrés, ¿no? Y los niños están ahí metidos en casa recibiendo toda esta ansiedad y todo. Si no hay una debida atención de los padres, ya podrían estar teniendo problemas psicológicos.
Tal cual, Joana. En realidad la salud mental ha cobrado bastante importancia en este tiempo. Creo que para todos nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, sí es bastante importante que las personas adultas, las que están encargadas de un hogar o están encargadas de las niñas y niños, tomen conciencia de lo importante que es estar bien uno mismo para poder cuidar de los otros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, te cuento, ¿no? Nosotros como organización, como Alianza Infantiles SOS, tenemos talleres o actividades de sensibilización para las personas adultas en crianza, en que ellos exploren cómo fueron criados para así no repetir esos patrones de violencia. La violencia ha sido muy normalizada desde mucho tiempo, ¿no? Escuchamos frases a veces como, a mí de niño me pegaron y soy la persona que soy porque me pegaron, ¿no? Y no nos fijamos en esas cicatrices emocionales que han quedado para toda la vida. A veces pensamos que el abuso emocional no deja cicatrices, ¿no? Estamos muy bien, al contrario, somos personas fuertes, pero hay que explorar realmente qué nos dejó esa violencia. No es normal, hay que dejar de normalizar la violencia y nosotros romper esa cadena y más bien educar con afecto, con respeto dentro del hogar, que finalmente ¿cuántos de nosotros no quisiéramos escuchar a un niño, como tú dijiste, un niño en el futuro, el que es la fuerza trabajadora, la fuerza social aquí en el Perú, que se viene, que nos diga, yo fui criado con amor, con respeto, y soy la persona que soy porque me amaron, porque no me educaron con violencia, ¿no? Entonces hay que romper un poco esa cadena de maltrato. Eso es lo que trata de hacer las aldeas infantiles SOS. Ustedes tienen niños en aldeas infantiles que han recibido algún tipo de violencia y tienen la experiencia de que estos niños puedan recuperarse. Así es, Joana. Nosotros como organización trabajamos en la prevención, pero también con las niñas y niños que ya han vivido situaciones de ese tipo, ¿no? En prevención trabajamos con comunidades para sensibilizar, para que no cometan maltrato, para que vivan en entornos protectores, para que las madres y padres aprendan, reaprendan, se reeduquen, ¿no? Trabajamos con muchas mamás y papás que llegan en verdad con esa disposición de reeducarse y de romper, ¿no? con esos patrones y así evitar la separación familiar, porque el ministerio y otras entidades del gobierno, como el Poder Judicial, cuando hay situaciones de gravedad, obviamente lo que hacen es proteger a la niña o al niño y lo separan de su familia hasta que se recupere. Y en esos casos, nosotros también como organización, como Aldeas Infantiles SOS, tenemos programas, tenemos aldeas, donde las niñas y niños viven temporalmente hasta que su familia se recupere. Y en esos casos sí trabajamos con la familia. Y para viven en reeducarla, familia, para que esté ¿no? mejor. Viven en entornos de tipo familiar, sí, viven con cuidadoras que los cuidan temporalmente, ¿no? Que son las mamás SOS, las tías SOS, que los cuidan temporalmente hasta que las niñas y niños puedan regresar con sus familias, ¿no? En entornos de tipo familiar. Evitamos la institucionalización, evitamos que vivan en entornos donde son una gran cantidad de niños con una misma rutina, no. Por el contrario, ellos viven como si fueran cualquier niño en su casa, con una rutina a su medida, con un colegio a su medida, en una casita con pocos niños. Y según la experiencia, ¿no? claro, y según la experiencia que ustedes tienen, ¿qué es lo que hace que se recuperen mejor? El cariño de una persona que los cuida, que los protege, que es como que su mamá SOS, ¿no es cierto? El cariño de esta persona, el amor que le pueda dar esta persona o la interacción con otros niños en un contexto o en un ambiente de educación. En realidad es todo, ¿no, Giovanna? Nosotros le llamamos el entorno protector, y el entorno protector incluye el trato que le da la persona adulta, la participación que tiene dentro del hogar y también cómo se vincula con las otras personas dentro del entorno, ¿no? Con los otros niños y niñas, con los trabajadores mismos de la aldea, ¿no? Es que el niño o niña se sienta seguro en el espacio que está. Pero lo mismo que buscamos en la aldea, eso es lo que también transmitimos a las familias cuando trabajamos con las comunidades. El niño tiene que sentirse en un entorno de seguridad. Solo en un entorno seguro, el niño o niña va a poder crecer pleno. Ahí va a poder recién aprender, va a poder educarse, ir al colegio. A veces nos preguntamos si este niño no aprende nada en el colegio, no se concentra, pero ¿cómo va a concentrarse si el caso está siendo maltratado, si no se siente seguro, si se siente con miedo, ¿no? Entonces trabajemos en la seguridad base emocional de las niñas y niños y así vamos a poder pedirles más cosas.
Exacto. Y bueno, podríamos repetir cuáles son las vías para aquellos que quieran denunciar, para aquellos que quieran denunciar maltrato que están viendo, que están presenciando, que están conociendo, o aquellos que son víctimas de maltrato. Sí, claro. Bueno, el gobierno, el Ministerio de la Mujer tiene la línea 100, que es en realidad la línea está al alcance de todos, no solo levantando el teléfono y marcando, ya se pueden denunciar cualquier situación. Los centros de emergencia mujer también en muchos sitios están Exitosa. operando, también se pueden acercar dependiendo de la localidad donde se encuentren, pero también los invitamos, hacemos un llamado a trabajar en la sensibilización y en la conciencia. Podemos prevenir la violencia, no tenemos que esperar a que suceda para poder denunciarla. Entonces los invitamos para eso a visitar nuestra página web, nuestras redes sociales como Aldeas Infantiles SOS Perú, .org.p, aldeasinfantiles.org.p, y pueden visitar ahí, tenemos bastante material de crianza positiva, sobre paternidad activa, sobre otras situaciones, otros temas para prevenir la violencia, para que todos y todas nos podamos reeducar, ¿no? Porque en Ujú. realidad, como te decía Giovanna, es algo que viene de generaciones, pero nunca es tarde para poder aprender Por supuesto. cómo generar esos entornos protectores en las familias. Por supuesto, sobre todo si tienes la voluntad de hacerlo.